y a Marina Silva comienza un poquito a mostrarse que el voto que la empujó de una forma tan categórica es como que se está diluyendo, el voto emocional. Claro, el un voto voto muy, lamento. claro, un voto, recordemos, digamos, que ella era candidata a vicepresidente, que el que era compañero de fórmula murió en un accidente aéreo, y eso sumado, digamos, a su propia impronta, convengamos que ella es una mujer bastante especial también, ¿no? Había impulsado un montón de votos que después se fue diluyendo con el correr de los días y el avance, digamos, de la realidad, ni más ni menos. Exactamente, ese es el punto. Ese es el avance de la realidad, lo que está un poco acomodado las cosas. Las encuestas electorales, sobre todo, son una foto en un momento determinado, y en ese momento determinado todo indicaba que Marina y Dilma podrían estar disputando la segunda vuelta y que Marina eventualmente le podría ganar. Hay un dato que me parece importante, Nancy, que tiene que ver con el tipo de electorado. Por primera vez en la historia de las elecciones presidenciales en Brasil, gente que tiene educación secundaria es mayoría en relación a la gente que no la tiene. Mirá vos, qué sí. buen dato estás dando. O sea, en el programa de Lula en su momento, digamos, igualitario para justamente hacer que la mayor cantidad de gente posible ingrese, digamos así, en el sistema educativo, evidentemente ha dado resultado, ¿no? Porque digo, si me estás diciendo que la mayor cantidad de gente que va a votar en esta elección, mayores de edad, ya tienen colegio secundario aprobado, estamos hablando de un nivel, por lo menos académico determinado, bastante interesante para un país como Brasil. Y son 143 millones de votantes, además, es un número expresivo. El tema es que esa gente que tiene un poquito más de educación y presta mucho más atención en las cuestiones de fondo, no la vota Dilma. Y ahí es donde viene la atención a prestar en una eventual segunda vuelta. La cantidad de electores que Dilma tendría es el 48% de la intención de voto. Y la cantidad de electores que hoy tendría en una segunda vuelta, tanto Marina Silva como Aécio Neves, está en el orden de los 41. Lo que ocurre es que los votos potenciales de Dilma superan el 11%, están en el 11 y algo, casi 12%. En tanto que los votos potenciales de Aécio llegan al 27%. Entonces, si consigue Aécio captar los votos de Marina Silva, podemos estar ante una sorpresa electoral importante. Claro, sería un batacazo. A ver, convengamos lo siguiente, y esto sin conocer la realidad brasilera, solo hablando concretamente de lo que sucede en una elección X, ¿no? No pongamos el nombre a los candidatos. Si vos tenés una elección donde el oficialismo viene, digamos, con ventaja, pero a último momento viene con un traspié. Hay un segundo candidato, que en este caso sería Marina, que venía como soplándole en la nuca. Después, y un tercero que nadie nombraba, y que de golpe pega el batacazo en primera ronda de terminar segundo, digamos, ahí la historia, digamos, empieza a ser divertida para una eventual segunda vuelta, porque en realidad el que venía de atrás, corriendo solito, digamos, termina dando el batacazo en primera ronda. La gente que la votó a Dilma, la volverá a votar a Dilma en segunda vuelta, pero los que votan a Marina o a Aécio difícilmente la voten a Dilma, y ese es el punto. El secreto, ¿sabés dónde va a estar en la primera vuelta? En los votos nulos y en los votos blancos. Sí, seguramente, y la segunda también. Claramente, ¿el establishment está en contra de una reelección de Dilma? Sí, absolutamente. Hay una disociación importantísima entre el mercado y el gobierno. Vos fíjate que el dólar en el mes de septiembre tuvo una valorización en relación al real del 9%. Y esto tuvo que ver junto con una caída en la bolsa, sobre todo con las empresas petroleras, la Petrobras en particular y las empresas del Estado, que tiene que ver con que el gobierno va para un lado y el establishment va para el otro. Y no están hablándose y no se están simpatizando. Entonces da la sensación que un modelo de 12 años de gobierno del PT llegó al fin desde el punto de vista del mercado. Y esto tiene un peso muy grande, indudablemente. ¿Cuándo se rompe esa lógica del PT con, digamos así, los factores de poder? Se te diría en el segundo año de Dilma, porque Lula tiene un carisma increíble. Vos fíjate que se ha ido con el 82% de cosas buenas, ¿no? De voto positivo de la gente, pero tiene un carisma natural que Dilma no lo tiene. Dilma trata de ser simpática, pero le cuesta reírse, es muy tosca en sus afirmaciones, y cuando comenzó su gobierno... Sos muy varón. Las mujeres que llegan al poder inexorablemente tienen características distintas, no seas así de malo. No, pero sabes que no tiene que ver con eso, no. Vos fíjate que tiene que ver con la forma de ella. Ella fue muy focada en gestión, y esto al principio fue muy bueno. Echó a 6 ministros por sospechas de corrupción, pero después el partido se le subió en la cabeza.
sea, el partido no la dejó hacer cosas y ella no tenía el liderazgo que sí tenía Lula en relación al partido. Seguro. Recordemos que Dilma aparece de la nada, o sea, Dilma no tiene Totalmente. ningún antecedente. Quem foi que falou que o 13 não sabe governar? Quem foi que falou que o 13 não sabe governar? Y lo que observamos ayer fue muy poca propuesta de cada uno de los candidatos, mucho ataque por un lado y por el otro. En el caso de Dilma Rousseff, atacando a Ezio porque había dirigido con su licencia de conducir vencida y se había negado a hacer el test de alcoholemia. En el caso de... ¿Hizo eso? ¿En serio, Ezio? Sí, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando era chico? Bueno, tiene una gran fama de playboy, ¿no? Gobernador de Minas Gerais. No, fue hace poco, hará 2-3 años, hace poco. La Presidenta fue un poco más, a partir de indirectas, mencionó como qué pensaba dirigir con, digamos, borracho y ante el uso de drogas. O sea, con lo cual directamente le dijo que era un drogadicto, lo cual nunca, por supuesto, pudo probarse, pero si bien hay algunos comentarios sobre eso, algunos rumores, pero son rumores vinculados a una campaña presidencial. Debe haber tomado, alguna vez probado algo, digo, tampoco nada. Claro, que está candente. Para mí gana Ezio. Y justifico un poco por qué. Mira, hay dos cuestiones. Desde el análisis político, hay un temor en general de la población brasilera de una perpetuidad del Partido de los Trabajadores en el poder. ¿Y esto por qué? Hoy tienen mayoría en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, a través de la alianza con el segundo partido, que es el PMDB. Esto genera que, al tener el Ejecutivo y la mayoría en el Legislativo, se corren algunos riesgos que nosotros en América del Sur ya hemos vivido y estamos viviendo en Venezuela y en alguna forma también en Argentina, a partir, por ejemplo, de la ley del abastecimiento. Si Dilma gana los próximos 4 años, la posibilidad de que el próximo candidato sea Lula es enorme, y esto le daría 8 años más de eventual gobierno al Partido de los Trabajadores. Junto con los 4 próximos de Dilma y los 12 que pasaron, son 24 años del mismo partido en el poder. Y esto no es bueno para la democracia. Y digo que no es bueno, ¿por qué? Porque no hay alternancia en el poder, no hay oposición que tenga poder suficiente en el Congreso para parar cualquier exageración que el gobierno quiera hacer. Si gana Ezio, al tener el Partido de los Trabajadores junto con la alianza de gobierno, la mayoría en el Congreso, será una forma de gobernar entre oposición y gobierno mucho más controlable. Y obligará a eso, a hacer un buen gobierno para evitar que en 4 años vuelva Lula. Entonces me da la sensación que la gente que tiene tal vez un poquitito más de educación y observa esta cuestión, analice finalmente en el momento de colocar el voto y se decida por Aécio Neves. Pero el secreto va a estar en los indecisos y aquellos que votaron en blanco en la primera vuelta, que suman la cantidad, no menor, porque es una cantidad realmente importante para nosotros argentinos, de aproximadamente 14 millones de votos. Estos 14 millones de votos van a ser los que decidan la próxima elección y el próximo presidente de Brasil, pero mi sensación es que Aécio tiene una enorme chance de ser el próximo presidente, sin duda. Lo cierto es que en este momento la pregunta es cómo será la próxima política económica brasilera, sobre todo condicionado a que hoy la pirámide de la política económica brasilera fue creada por el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que es del mismo partido que Aécio Neves, y que basa los 3 principios en control de superávit fiscal, libertad de cambios y meta de inflación. Y sería tan bueno que esto estuviera en Argentina, no a pesar de este gobierno, sino en cualquier otro. Pero posibilita una tranquilidad y transparencia en la gestión económica. Y los 2 partidos han mencionado y ratificado que continuarán con esta trilogía a pesar de que gane uno o gane el otro. Entonces esto es importante porque te posibilita trabajar con políticas de Estado. Y Brasil nos ha dado un excelente ejemplo en este sentido. Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. A força que o Brasil precisa. Chamou, Aécio. Eu vou. A força que o Brasil precisa. Chamou, Aécio. Eu vou. Aécio, presidente.